Yo, para empezar, ya no entendí muy bien el tema de viscosidad de un fluido. La explicación esa con el ejemplo que dio. ¿Cuál? El ejemplo que dio de viscosidad de un fluido, cuando decía lo de las dos placas, una móvil, otra que estaba fija. Sí. No terminé de entender eso, la verdad. Pero ¿qué es lo Y que yo no también tenía la entendí? misma duda ahí. No, o sea, no hay ningún caso puntual, sino que no terminé de cerrar una idea, por ejemplo, Con la no sé parte si de me explico. viscosidad. Sí, Bueno, a ver. tampoco pude ver muy claro el ejemplo. No, me imagino que claramente todavía no lo han masticado, pero me parece bien que por lo menos vayan viendo un poquito. Si les parece, voy a compartir la pantalla, ¿sí? ¿Están viendo ustedes ahí? Sí, profe. Sí, Sí. sí. Bueno, bueno, este es un poquito el tema que ustedes están mencionando. O sea, les cuesta entender qué es la viscosidad de un fluido. Sí, por ahí entiendo el concepto, pero no, o sea, la parte teórica sí, pero después no pude entender mucho la explicación que Bueno, intentó dar con el a tema de los ver, trenes o de las placas. está bien. Eh, a diferencia de un sólido, digamos, o sea, un sólido cuando uno le aplica sobre un extremo, como podemos estar viendo aquí, este, esto que está aquí, si nosotros le aplicamos un esfuerzo cortante aquí arriba, o llámese una fuerza distribuida, digamos, sobre esta cara, que en definitiva también es un esfuerzo cortante, ¿qué es lo que va a hacer? ¿Se va a deformar? Y sí, se va a deformar bajo alguna ley, pero digamos, va a ofrecer una resistencia, digamos, a ese esfuerzo cortante que nosotros le aplicamos. ¿Correcto? Sí. Bueno, un fluido no va a poder hacer eso porque la resistencia a un esfuerzo cortante que tiene un fluido es nula, digamos, o sea, no tiene capacidad de resistir a la deformación. Entonces, aparece aquí el concepto de viscosidad, y que en definitiva la viscosidad termina siendo la capacidad que tiene un fluido de transmitir en sí mismo cierta cantidad de movimiento. Y vamos a aclarar un poquito esto. Imagínense este caso, en donde tenemos aquí una placa fija, ¿sí? Y tenemos aquí una placa móvil. Esto, para que ustedes se den una idea, es un tema que nosotros lo vemos muy por arriba, pero por ejemplo los mecánicos es algo que lo ven muy, muy en detalle, digamos. Esto es lo que sucedería por ejemplo, cuando nosotros tenemos por ejemplo, un pistón dentro de un cilindro que se mueve hacia abajo y hacia arriba como un motor. Bueno, el espacio que queda entre el cilindro y el motor vendría a simular un poco esto que está aquí. ¿Sí? Tenemos una placa fija, que sería el cilindro, y tenemos una placa móvil, que sería el pistón. Entre medio, un fluido, ¿sí? Que es el que lubrica o el que evita que eso se recaliente. O dos cilindros concéntricos, uno fijo y uno que gira, y en el medio una pequeña capa de fluido. O sea, por lo que desde ya estamos hablando de que estos espesores son muy pequeños, ¿sí? Algunos milímetros. Entonces, bueno, ahí aparece un poco lo que es la viscosidad del fluido. Entonces, si tenemos una placa móvil y una placa fija, desde ya tenemos dos condiciones de borde. O sea, imagínense que en el medio tenemos el fluido y hay una partícula de ese fluido que está pegada a la placa móvil. ¿Qué velocidad va a tener esa partícula del fluido? La misma de la placa. Correcto. Y en el otro extremo tenemos una partícula que está pegada a la placa fija. ¿Qué velocidad va a tener esa partícula? Cero. Nula. Ah, Nula, está bien, correcto. perfecto. Ya entendí. Por lo tanto, en el medio van a pasar cosas. ¿Y cómo van a pasar esas cosas? Bueno, depende del fluido. O sea, la partícula que se está moviendo a la velocidad de la placa, le va a transmitir a la partícula vecina, que no está pegada a la placa, pero que sí está muy próxima, una cierta inercia, si se quiere.
Entonces va a hacer que esa partícula que no está pegada a la placa y no tiene por qué moverse, porque no está pegada a ninguna placa, empiece a moverse, ¿sí? O empiece a deformarse, digamos, ¿se entiende? Eso es un poco la analogía que yo quería hacer con el tema de los trenes. Es decir, las partículas que están pegadas a la placa van a empezar a moverse a la velocidad de la placa y le van a ir transfiriendo cantidad de movimiento a las subsiguientes y esas van a empezar a moverse. Pero por supuesto que en el medio se va perdiendo energía, por lo tanto vamos a llegar a la condición de borde del otro lado, en donde la partícula que está pegada a la placa tiene una condición nula y que también transfiere esa cantidad de movimiento, o en definitiva le quita cantidad de movimiento al resto, porque esa no tiene movimiento, ¿se entiende? Entonces, cuando yo decía lo de los dos trenes, imagínense ustedes un tren quieto y un tren en movimiento. Este tren en movimiento tiene una velocidad constante. Imagínense que el tren es infinito, digamos, que nunca deja de pasar vagones. Entonces, de un tren al otro, del móvil al fijo, yo le empiezo a tirar piedras. ¿Sí? Esas piedras llevan una cierta cantidad de movimiento porque las estoy pasando desde un tren móvil o que tiene una determinada velocidad a un tren que está quieto. En algún momento, ese tren, por el simple hecho de ir recibiendo piedras que traen cantidad de movimiento, va a empezar a moverse. Y por más que yo le tire piedras, se va a mover, pero nunca se va a mover a la velocidad de este tren. Se va a ir moviendo. Y si este una vez que se empezó a mover, yo ahora le empiezo a tirar las piedras que tiraba acá, las empiezo a tirar al tren de al lado, también va a moverse. Y en definitiva lo que voy a tener es un diagrama de velocidades en una línea imaginaria de trenes que se asemeja mucho a este diagrama triangular que ustedes están viendo aquí. ¿Sí? ¿Producto de qué? Producto de la transferencia de cantidad de movimiento de un tren al otro. En este caso sería de una lámina de fluido a la lámina subsiguiente, cuya separación en el medio no es nada, o sea, no existe. Es un medio continuo. Pero la idea es esa, son partículas que le transfieren su cantidad de movimiento a las subsiguientes a partir de una propiedad, y esa propiedad justamente es la viscosidad del fluido. ¿Sí? Habrá fluidos que tienen mayor capacidad de transmitir cantidad de movimiento y otros menor cantidad. ¿Se entiende lo que yo digo? Sí, sí, se entiende. Tendríamos que incluir en eso que usted dice, o sea, como en esa transmisión de movimiento, como dijo en el video, que existe una pérdida de energía. ¿Así estaría bien decirlo? Claro, va existiendo, digamos, esa pérdida de energía producto digamos, de la propia transferencia. Si nosotros en transferencias de cantidad de movimientos, en este caso o en cualquier caso universal, no existiese pérdida de energía, bueno, el mundo sería bastante más sencillo, digamos, porque no tendríamos pérdidas de energía reales. Pero no es el caso, digamos. Siempre cuando hay una transferencia de algo, en el camino se pierde, ya sea por una disipación de calor o por lo que fuera. En el medio de todo esto aparece una propuesta que es la de Newton, digamos, que es la ley de viscosidad de Newton, y a partir de la cual uno puede definir la viscosidad en términos matemáticos, pero en términos conceptuales es lo que yo le acabo de decir, digamos, esa capacidad que tiene un fluido de transmitir la cantidad de movimiento, ¿se entiende? Sí, sí. Bueno, en términos matemáticos es esto que está aquí, digamos, el tau que yo le debo aplicar a una placa, a ver si yo puedo dibujar. Sí, no, lo voy a hacer bastante mal porque no tengo nada. Pero en el ejemplo que teníamos antes, volvamos acá atrás, a ver si tengo otro aquí adelante. Aquí. En el ejemplo que tenemos aquí, por ejemplo, donde tenemos una placa fija aquí abajo y una placa móvil aquí arriba, el tau, esta es la ley de viscosidad de Newton, ¿sí? El tau, el esfuerzo cortante, es igual, o es proporcional, digamos, si lo quieren llamar así, es proporcional al gradiente de velocidades multiplicado por la viscosidad mu. De hecho, la constante de proporcionalidad o la pendiente de esa recta es justamente la viscosidad, ¿sí? Entonces, cuando yo aplico una fuerza aquí, esa fuerza distribuida en la superficie de esta placa, imagínense la tridimensional, ¿sí? Distribuida en la superficie de esa placa, se transforma en un esfuerzo cortante, ¿sí? Entonces, la variación del gradiente de velocidad en el cuerpo líquido o en el fluido depende de la viscosidad cinemática del fluido. De hecho, aquí tenemos cómo varía el tau
y el gradiente de velocidad para un fluido newtoniano, que es esto que están aquí, en donde la variación es una recta, ¿sí? Por eso aquí solamente en estos dos casos, o en los fluidos newtonianos, es que es válida la ley de viscosidad de Newton. Fíjense que esto que está aquí es una recta cuya pendiente de la recta es la viscosidad. Para algún fluido tendremos esta recta, un poquito menos inclinada, y para otro fluido un poquito más inclinada. Es decir, para que las variaciones de velocidad sean las mismas, en dos fluidos, imagínense este caso, para este fluido de aquí, tenemos que aplicar este tau, y para que este fluido de aquí, tenemos que aplicar este tau. ¿Por qué en uno tenemos que aplicar más esfuerzo que en el otro? Bueno, porque la viscosidad del fluido es distinta. Es decir, la viscosidad del fluido en esta gráfica tiene esa pendiente, ¿no es así? Que es un poco lo que tenemos aquí. Entonces, como le digo, en términos matemáticos, si uno despeja de aquí, mu queda definida, digamos, la viscosidad. Pero conceptualmente lo que yo le digo, o sea, es un esfuerzo tau que se aplica aquí arriba, y a partir de la capacidad de transferir movimiento, es como se genera la variación de la velocidad a lo largo de esta profundidad. ¿Sí? No sé si se entiende o alguien tiene alguna duda o no. Sí, se entiende, profe. Profe, teóricamente, ¿qué es lo que significaba la deformación angular? O sea, respecto a esto acá, a los fluidos. Lo que pasa es que en un fluido o sea, en un sólido, como este que están viendo aquí, si uno aplica un esfuerzo cortante en uno de los extremos, existe una deformación angular real, ¿sí? Es decir, el sólido claro. se deforma, y ustedes pueden apreciarlo, digamos, dependiendo cuán rígido es ese sólido, tendrá mayor o menor deformación hasta que llegará un momento en donde se rompa. Pero en un fluido, esa deformación angular no va a existir. Ustedes van a seguir viendo entre las dos capas de fluido un fluido que no se deforma. Sí que está en movimiento, pero no van a poder apreciar una deformación. Esa deformación está dada por la variación de la velocidad, que es, a ver si tengo el gráfico aquí, pero ¿qué es esto que está aquí? Digamos, esta es la variación angular o la deformación angular. ¿Cómo varía la velocidad en la profundidad, digamos? Y ese DI o ese DB a DI es justamente el gradiente de velocidad o la derivada de esa curva, o en definitiva la pendiente de esa curva. ¿Se entiende? Sí, claro, o sea, ahí en el gráfico Esa es dice la como que deformación angular. va a ir disminuyendo. Exactamente. En este caso hay una variación curva, pero no tiene por qué ser así. Habitualmente las variaciones o los gradientes de velocidad son lineales. Pero bueno, eso depende de cómo es la distribución de velocidades dentro de esas dos placas. Ya cuando por ahí vean algún ejercicio práctico, seguramente lo van a ir masticando un poquito mejor. Eso lo van a ver el martes. Pero está muy bien que tengan estas inquietudes ya. No sé si tienen alguna duda, ¿sí? Yo tengo una duda en la parte de tensión superficial. Si puedo ir Sí. ahí a la filmina esa. Allá vamos. Hay una oración ahí como que no la entendí, o para mí está mal escrita. Puede ser. Una Usted más, me dirá creo. cuál es la oración. Una más. Sí. Otra más, creo. Esa. No. ¿Esta? No, atrás. Ah, está. Tenemos un delay ahí de tiempo. Sí, un delay. Ese que dice, Bien. si la adhesión del líquido con el sólido es mayor a la adhesión, el mismo subirá y viceversa. La segunda palabra de adhesión, ¿puede ser que vaya cohesión? Sí, claro. Sí, es correcto. O sea, ahí estamos hablando lo mismo, digamos, que si la adhesión es mayor o la Claro. adhesión no. Sí, está bien tu comentario. Ya lo anoto para modificar. Perfecto. Esa era la duda, después lo demás lo entendí. Bueno. ¿Alguien más tiene dudas, chicos? Profe, ¿podría explicar rápidamente? Porque yo no entendí bien esa gráfica justo en esta filmina. Ya que ¿Cuál está gráfica? o sea, entiendo el concepto de tensión superficial, pero justo acá con el tema de la capilaridad no entendí bien cómo verla. No entendí bien.
Bueno, a ver, entendemos lo que es la tensión superficial, digamos. Digamos, como una pequeña película que se genera producto de que quedan ahí algunas partículas, digamos, que no tienen con quién contrarrestar los efectos electromagnéticos. Una cosa así más o menos se haría. Ahí más o menos se entiende. Sí, sí. Bien. En contacto con un sólido, hay fluidos que tienden a hacer un menisco hacia abajo, tal como este de aquí, y hay fluidos que tienden a hacer un menisco hacia arriba, y eso tiene que ver con el fluido, no con otra cosa. ¿Sí? Sí, sigue, Bien. voy siguiendo. Bueno, entonces, la propia tensión superficial, cuando tenemos un tubo, por ejemplo, como lo estamos viendo ahí, de diámetro lo suficientemente pequeño, ¿sí? Y tiene que ser pequeño porque si no, este menisco no se forma. Si yo pongo, por ejemplo, un vaso de agua en un balde, ustedes sí van a notar que sobre el borde, si fuese transparente y uno pudiera verlo en detalle, van a notar que sobre el borde se genera una sobreelevación del pelo de agua, pero simplemente en el borde, porque automáticamente esta curvatura que se genera sobre la superficie del agua se diluye en el gran diámetro del balde. ¿Sí? Pero cuando el diámetro es lo suficientemente chico como para que esto no se diluya, entonces la propia tensión superficial no alcanza a disiparse, digamos, en el espejo de agua o en el espejo del fluido, y lo que hace es aumentar el nivel o disminuir para poder, de alguna forma, compensar los esfuerzos que genera la propia tensión superficial con una carga hidráulica externa o interna, digamos. O sea, aquí lo que hace es avanzar sobre la presión atmosférica y aquí es avanzar sobre la carga hidráulica externa. Pero, digamos, este fenómeno se da solo y solo si el diámetro del tubo es lo suficientemente pequeño como para que las tensiones superficiales no se disipen sobre el espejo de agua. O sea, como les digo, si ustedes ponen un fluido en un balde de medio metro de diámetro, no van a ver que sube ni baja nada. Cuanto mucho pueden notar algo que sucede en un bordecito. Para que estas cosas sucedan, tenemos que estar hablando de tubos con diámetros menores al centímetro, algunos milímetros de diámetro. ¿Sí? Un sorbete, cosas de ese tipo. Ahí No sé si entendí, más o muchas menos. gracias. ¿Sí? Bueno. Hay preguntas en el chat, profe, no sé si las puede leer. Si A en ver, alguna- tenemos que, déjame decir un poco en el chat acá, porque como tengo la pantalla compartida. No, había alguien que quería saber por qué el agua es incompresible. No, no es incomprensible. ¿Por qué la Sí, consideraríamos? les pido que las preguntas las hagamos así, por más que nos demoremos un poquito más, pero si lo hacemos vía chat se me van a ir pasando y prefiero que los veamos acá. El agua no es incompresible como no lo es nada. Nosotros, en la hidráulica, consideramos que el agua es incompresible, porque como ya van a ver más adelante, el hecho de que sea compresible nos va a generar muchos problemas. El módulo de elasticidad del agua es altísimo, del orden de, no me acuerdo, pero está por aquí. Pero, déjame chequear, a ver si lo tengo aquí. En algún lado debe estar. Pero bueno, no está. En las tablas que están en la guía de trabajo práctico, donde están los valores del módulo de elasticidad del agua. Pero acá está, módulo de elasticidad del agua. Del orden de 2 por 10 a las 7 gigapascales, es decir, para que el agua se deforme muy poquito, nosotros tenemos que aplicar una presión realmente inmensa. Cosa que en nuestros problemas de ingeniería no sucede en lo más mínimo, porque ya vamos a ver que si nosotros trabajamos a los niveles de presión para que el agua alcance una cierta deformación, empiezan a pasar un montón de cosas. Si ustedes recuerdan por ahí las leyes de Boole-Mariotte, P por B sobre T igual a P2 por D2 sobre T2, bueno, si trabajamos con presiones muy grandes y no disminuimos las temperaturas o no aumentamos las temperaturas, empieza a suceder de que el agua se evapora a temperatura ambiente. Bueno, son cosas que ya escapan a la hidráulica general y aplicada,
y escapan a las teorías que nosotros usamos. De hecho, si nosotros consideramos que el agua es compresible, en cualquier formulación que hagamos donde nosotros decimos que la densidad del agua es constante, deja de tener validez eso y entramos en un problema en donde la densidad del agua se transforma en una variable, por lo tanto ya van a ver después que matemáticamente genera una complejidad demasiado no, muy adicional, el hecho de que el agua sea compresible o incompresible. A los fines prácticos, y en el 99,999 y varios 9 más de los problemas de ingeniería civil, el agua se considera incompresible porque los valores de presiones a los cuales están sometidos, en casos nuestros, no genera, digamos, variaciones significativas en el volumen, por lo tanto en la densidad. No sé si más o menos fui claro. ¿Hola? Sí, profe. Sí, profe, sí. Disculpe, ¿Ah? también tengo una duda puntual. Es con Sí. respecto a la ley de Newton, con respecto a la viscosidad. Quería saber qué información nos da a nosotros y en qué ámbito nos sería útil, digamos, con Ya respecto van al a ver producto. algunos ejercicios. Pero, por ejemplo, ¿qué podría decir uno? Lo que pasa es que todavía estamos medio fresco, pero, por ejemplo, yo tengo 2 placas, ¿sí? Como les decía yo recién, estas 2 placas habitualmente terminan siendo los cojinetes. Esto está muy vinculado a la ingeniería mecánica, ¿no? Pero digamos, imagínense un hierro o algo de hierro que gira, digamos, de alguna forma encapsulado en otro hierro. Como puede ser cualquier, un pistón de un motor, una punta de eje de una rueda, bueno, cosas de ese tipo en donde necesariamente se necesita que entre los 2 hierros exista un fluido para evitar, digamos, un roce que eleve la temperatura y, digamos, se rompa. Entonces tiene que haber, o ya sea aceite o grasa o cosas por el estilo. Entonces, cuando nosotros tenemos dos placas, que pueden ser redondas, digamos, uno puede hablar de velocidades angulares, digamos, de hecho es cuando se da la mayoría de los casos, una fija y una móvil, ¿sí? Que puede ser, por ejemplo, la masa de la rueda con el semieje o lo que fuera. Poner un fluido u otro en el medio nos va a dar una idea de cuál es el tau que nosotros tenemos que generar para que eso gire a una cierta velocidad. ¿Se entiende? O sea, si yo quiero que la velocidad de la placa sea tal, con tal fluido en el medio, bueno, ¿cuál es el esfuerzo que yo tengo que aplicar sobre esa placa para que gire? Y de alguna forma eso puede transmitirse como la sumatoria de los esfuerzos que tiene que vencer el motor para que esa cosa gire, por ejemplo. O, bueno, a partir de un perfil de velocidad desconocido, saber cuál es el tau que se está aplicando a esa placa. Les vuelvo a decir, en la ingeniería civil no tiene grandes aplicaciones este tema de forma específica, más que sí después a la teoría. Nosotros vamos a ver cómo se comportan en forma interna dentro de una cañería un fluido, y allí sí, digamos, la aplicación de la ley de viscosidad de Newton nos resuelve un montón de problemas, digamos, porque nosotros podemos decir que un fluido dentro de una cañería se comporta de esta forma, al ser newtoniano, y eso nos va a simplificar bastante la cosa. Pero bueno, eso es un poquito más adelante. Sí me interesa, más allá de lo que sucede en la parte práctica, que van a ver que los desafíos son realmente sencillos, me interesa que tengan claros los conceptos, porque eso es lo que después nos va a definir algunas cuestiones muy importantes y ya sí vinculadas a la ingeniería civil. Ah, bien. Y otra duda que tenía, perdón que lo moleste tanto, en la parte No, donde vemos lo de la viscosidad cinemática, ahí sí. eh, ponen que B es igual a L al cuadrado por T a la menos 1. ¿A qué se refiere L y a qué se refiere T mayúscula? ¿A dónde? A ver, Más adelante creo que es. Un poco más adelante. acá. Ahí, es ¿Acá? eso que está en rojo. ¿A qué se refiere L y T? Dame un segundito. ¿Esta de acá? Sí. Unidades de masa, unidades de longitud y unidades de tiempo. Ah, perfecto. Perfecto. ¿Sí? Gracias. Esa es.
Es la... Una pregunta, ¿Alguien tiene alguna otra duda? sí, yo una consulta, si puedo. Sí, más vale. El agua, en la siguiente firmina dice que la densidad del agua normal, en condiciones estándar, Sí. es a 4 grados, ¿puede ser? Y depende del libro que lo hayamos sacado. Eh, dice que A es ver, 1000 kilogramos por metro cúbico. ¿aquí? Es la filmina que les había antes, profe, cuando habla de la densidad, creo que se refiere a ¿Aquí? No. más arriba, antes. Después de lo de la viscosidad del fluido, era la filmina que les había. Es cuando empieza a desarrollar la densidad, peso específico. La 9 creo que Esta. es. Esa. Sí. Hay esas condiciones estándar, la densidad del agua es 1000 kilogramos por metro cúbico. Sí. Y a 15 grados, porque yo empecé a hacer algunos ejercicios a ver si me salían, y decía condiciones estándar, no sabía si era, o sea, decía 15 grados, pero no sabía si era esta o otra. A ver. Salvo. En la parte práctica hay tablas que muestran, digamos, cómo varían las propiedades del agua, específicamente con la temperatura. Salvo que nosotros le demos algo muy específico, vamos a tomar valores de 1000 kilos sobre metros cúbicos. Nuevamente, a los efectos nuestros, esas variaciones son mínimas, muy bajas. Sobre todo en la densidad del agua. Por ahí, si la viscosidad de un fluido sí puede tener una variación un poco más importante o impactar de una forma un poco más significativa sobre un resultado, no la densidad del agua. Bueno, perfecto. Gracias. Sí. No sé si alguno tiene alguna otra duda. Yo tengo una duda, profe, pero más que nada, más fuera del tema, es sobre la presentación de la carpeta. No sé si quiere que se la diga, pregunta al final. Sí, ningún problema, porque yo lo iba a comentar después, me mandaron un par de mails. Así que me imagino por dónde debe venir. No, en mi caso Pero, tenía la duda nomás de, por ejemplo, si yo tomo anotaciones sobre esta clase o clases de consulta o notas propias de libros, si se podían incluir directamente y tener todo lo que hago en el año en la misma carpeta o es mejor separar directamente. no, a ver chicos, lo que nosotros planteamos el otro día, en tanto por la carpeta práctica y el resumen teórico, son requisitos mínimos. Todo lo que ustedes puedan, digamos, agregar. O sea, la idea es que ustedes se queden con una carpeta de la materia. Esa es la realidad. Me preguntan a mí, personalmente, que cada uno haga lo que quiera. Pero bueno, el ingeniero Díaz siempre le gustó hacerlo y me parece bien. Así que el objetivo de eso es que ustedes cuando terminen el curso les quede un material, digamos, resumido de alguna forma. Los requisitos mínimos son eso. Todo lo que ustedes puedan agregar, lo agregan. ¿De verdad? Yo tenía la misma duda, profe. Entonces, o sea, digamos, estaría bien presentarle la carpeta de clase, digamos, con la que uno se va a guiar todo el año. Presentamos esa. Históricamente se presentó la carpeta de clase. Históricamente es eso. Y yo entiendo que el ingeniero Díaz ha querido replicar esa vieja costumbre que tiene. Así que, en definitiva, termina siendo la carpeta de clase. Perfecto, gracias. Profe, ¿y no hay problemas si está resaltada y esas cosas como lo que uno usa para estudiar? ¿Esa qué? Si está resaltada o, por ejemplo, si tiene ejemplos o cosas que uno usa para estudiar. No, a ver, traten de que sea prolija, digamos. Es el objetivo, que nosotros lo podamos leer, nada más.
Así que, pero como está, no hay problema. Perfecto. ¿Mm? No sé si alguien tiene alguna otra duda. Sí, no sé si lo dijo recién o no, parece que se manda medio cortado. El tema de cuándo hay que presentarlo. ¿Se presenta la semana antes de rendir el primer parcial? Sí, ¿O por estoy bien? ejemplo, la Ah, semana antes, el día antes, por ahí, sí, sí, sí. se será un poquito antes. O sea, me imagino yo que el 70% de esa carpeta la van a completar en las últimas 2 semanas previas al examen, así que por allí será. Profe, pero para hacer Sí, esa carpeta, basta con, digamos, o sea, podemos usar las filminas que usted usa más lo que nos va diciendo, digamos, ir anotando eso y completando un poco con lo de las bibliografías, o tiene que ser 100% bibliografía, nosotros sacando del libro y haciendo nuestra propia clase, por así decirlo. sí, sí, esa es la idea, pero tiene que ser algo muy escueto, o sea, de cada capítulo ustedes harán 2 páginas, no es un resumen, tiene que ser una pequeña monografía, digamos, es como si ustedes con eso se fueran a dar una clase. Eh, una ayuda de memoria, un resumen Y la bibliografía estrictamente. Ustedes la... van a ver las filminas mías y se van a dar cuenta de cómo es, digamos, porque yo he sacado todos los libros, los gráficos son de los libros, y quizás hasta tienen más información de la que yo necesite de ustedes en esa carpeta. Bien, y la bibliografía la elegimos nosotros, digamos, viendo más o menos cuál es la mejor y vamos, o podemos ir sacando un Sí, poquito de cada una, o usted dice, sí, bueno, a ver, el diseño de vida le va a decir que saquen el mismo capítulo. Pasa que yo hay veces que para un mismo capítulo uso 3 libros distintos. Entonces, viste, él tuvo 2 años ausente, yo armé mi propia clase y bueno. Así que yo les diría que ustedes cuando vean las filminas se van a dar cuenta, los libros son 3 para esta primera etapa, el libro de James, el libro de White y el libro de Splitter. Cuando vean las filminas, de dónde están las gráficas y demás, se van a dar cuenta de dónde está. Bueno, usen más o menos eso. bien, gracias, profe. ¿Alguno tiene alguna otra consulta, duda? Profe, yo tengo una consulta más bien conceptual, por así decirlo. En la parte de Sí, viscosidad, donde dice, para variaciones sí. infinitesimales, cuando se establece la relación entre velocidad de formación y gradiente de velocidad. Como que no me queda bien, digamos, gráficamente qué significa eso, dónde se representa. A ver. Las partículas se mueven en líneas rectas paralelas. No, ¿cuál? Disculpen, creo que se me cayó el internet de igual. ¿Usted me ven? ¿Me escuchan, digo? Sí. Está. Eh, aquí, acá decís vos. Hola, hola. Es que se estaba cargando, profe, por eso. Ah, acá. Sí, está ahí se ve.
Hola, ¿me escuchan ahí? Estamos con problemas Sí, se escucha. de conectividad. ¿Esta es la filmina que vos me decís? Sí, profe, está más bien en el libro, está desarrollado en la página 23 del Frank Bueno, White. sí. ¿Cuál es la pregunta Eh, entonces? Dice, para variaciones infinitesimales se determina la relación entre la velocidad de deformación y el gradiente de velocidad. Sí. En el libro lo expresa como diferencial de tita sobre diferencial de tiempo igual al gradiente de velocidad. Sí. Digamos, en el gráfico ese del fluido, el gradiente de velocidad, digamos, solamente actuaría en el eje Y. Sí, ¿O a qué se claro. refiere? Ah, claro, No, por eso. o sea, digamos, acá es donde se dan los gradientes de velocidad, digamos. O sea, la variación de velocidad, en este caso que estamos planteando acá, no tiene que ver con una variación temporal de la velocidad, sino que tiene que ver con una variación espacial de la velocidad, es decir, cómo varía la velocidad en la altura esta entre las dos placas, ¿sí? Sí, perfecto. De hecho, esto que ustedes están viendo aquí, digamos, es una gráfica del perfil de velocidades, en donde lo que hace, digamos, es suponer lo que sucede entre dos láminas de fluido, digamos. O sea, aquí no hay ninguna placa superior, no está marcando nada de lo que hay encima, simplemente está poniendo el perfil de velocidades. Bueno, la variación esta espacial de la velocidad, en este caso, tiene que ver con el tau que se genera desde aquí arriba, que puede ser el efecto de la lámina de fluido superior, respecto del mu. O sea, nosotros si bien tenemos una variación de velocidad en un fluido, también está la variación del esfuerzo cortante, digamos. O sea, supongamos que aquí arriba hay una placa, ¿sí? Supongamos que aquí arriba hay una placa que se mueve a esa velocidad, más un desastre, a esa velocidad, pero supongamos una faja, digamos, de fluido, supongamos esto que está aquí, bueno, por encima de esa faja existe otra faja o otra lámina de fluido que está generando un esfuerzo constante. O sea, hay un esfuerzo cortante que se distribuye desde aquí hacia abajo en forma lineal, ¿sí? En forma lineal con el gradiente de velocidad y que termina y arranca con un valor dependiendo de la fuerza que se aplique a la placa superior y termina en cero aquí abajo, ¿sí? O sea, uno podría preguntarle cuál es la ubicación del fluido o, por ejemplo, cuál es el esfuerzo cortante que se genera a los 2 centímetros desde la placa móvil, qué sé yo. Son preguntas que uno pudiera hacer. Pero, digamos, este es un perfil de velocidad genérico que lo usa, digamos, el propio libro para demostrar que dentro del propio seno del flujo aparecen estos esfuerzos cortantes producto de una variación en el gradiente de velocidad. Sí, ahí está bien entendido, profe. ¿Está? Bueno. No sé si alguien tiene alguna otra duda o consulta. ¿No? Bueno, no sé si tienen duda o consulta acerca de algún otro tema en particular. Ha sido medio reciente, digamos, ustedes recién han podido, me imagino, ver alguna vez el video. Díganme cómo les resulta, digamos, esto de poder llevar las clases. O sea, los videos que ustedes van a ir viendo son del estilo de que han visto, ya sea para la teoría o para la práctica. Díganme a ustedes, algunos de ustedes, cómo les resulta, digamos, esa metodología para seguir, digamos, a lo largo del año llevando las clases. Con la clase de consulta esta, bien. Sí, iba a decir lo mismo. Por ahí lo del video uno
si bien son cortitos y son re claros, hay como dudas, por ejemplo, que si ahora no venía no me lo iba a sacar nunca, me iba a terminar enojando, así. Pero está muy bueno esto de la clase de consulta porque complementa muy bien lo que le faltaba al video. Y está bueno porque se puede charlar y sacar uno las dudas con las preguntas de los otros compañeros que tienen. Sí, claro. Bueno, igual yo no me acuerdo, pero ese fue el primer video en el medio del decreto y el decreto el año pasado salió ya con las clases sobre la marcha. Tengo la idea de que después empiezan a ser un poquito más detallados, digamos, los videos. Un poquito más detalladas las clases también. Así que, de todas formas, ustedes van a tener la disponibilidad de seguir con esto, pero tengo el recuerdo de que luego los videos y las clases son un poquito más desarrolladas, digamos, hay videitos de 2 horas, hora y media, bueno, están un poquito más explayados. Pero bueno, me parece bárbaro que esto complemente bien al resto. Le iba a preguntar, profe, todos los jueves vamos a tener clases de consultas. Todos los martes a las 15:40, todos los martes a las 18:15 y todos los a los martes a las 19, perdón. 15:40 y 19 y todos los jueves a las 18:15. O sea, el martes a las siesta va a estar el ingeniero Cabello, en donde yo les sugiero que ustedes, o sea, las partes prácticas las pueden ver conmigo sin ningún problema, o sea, no hay ningún problema en que vean conmigo los ejercicios, pero por ahí Andrés lo tiene un poquito más claro, o más que más claro, más en la cabeza el ejercicio. Pero cualquier duda de práctica también la van a ver conmigo, no hay ningún problema. O sea, martes a las siesta va a estar de Andrés, el martes a las 7 de la tarde va a estar el ingeniero Díaz, y los jueves a este horario voy a estar yo. Eso va a ser toda la semana. O sea, profe, que para las clases de consulta del martes van a ser para la clase 2 y la del jueves para la clase 3 ya. Y bueno, siempre van a tener que ir consultando sobre lo de atrás, claro. Bien. Pero no, o sea, no tengo ningún problema en que la clase que viene me pregunte a alguien de nuevo algún problema con la viscosidad, porque yo entiendo que en 2 días nadie se puso a seguir la materia. De hecho, recién los ejercicios sobre viscosidad creo que los van a tener publicados el día martes. Hoy les acabo de publicar a Andrés ya la clase de estabilidad, de hidrostática, entiendo. Así que quiero corroborar eso. Semana 1. Bueno, claro, en la clase de la semana 1 ya está también la parte de hidrostática, si mal no entiendo. Así que bueno, que tienen para ir viendo todo eso. Pero sí, siempre van a ir preguntando sobre lo de atrás, nunca sobre la clase que se publica ese día. Profe, con respecto a los parciales, la parte teórica, ¿van a ser más a desarrollar teoremas, fórmulas, por ejemplo, la ecuación de Euler y esas cosas, o serían preguntas para uno pensar, deducir y responder? Depende de cuándo se meta el ingeniero Díaz en todo esto. Yo nunca tomé desarrollo de nada y mi interés. Hola, profe. Siempre van a hacer preguntas para Profe, evaluar a se le cortó todo, profe. de índole conceptual, que por ahí les llega. Profe.